Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Y el día de hoy vamos a continuar entonces con el capítulo 11 del libro de Números a partir del versículo 11, ¿no? Y después de ver cómo el pueblo de Israel se está quejando, cómo no está contento con lo que Dios les ha dado de alimento durante todo este tiempo en el desierto, vemos una constante que es queja del pueblo delante de Moisés, ¿no? Y por lo tanto delante de Dios. Y en el versículo 11 leíamos que dice que Moisés escuchó al pueblo que lloraban por sus familias y entonces cada uno estaba a la puerta de su tienda y la ira del Señor se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y vamos a ver cuál es la reacción de Moisés en el versículo 11. Y dijo Moisés al Señor: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Y es bien interesante este versículo, porque si nosotros nos damos cuenta, Moisés está haciendo algo muy similar a lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se está quejando, el pueblo de Israel está despreciando lo que Dios ha hecho para ellos, lo que Dios les ha dado, pero en este caso hay una gran diferencia. Y es que Moisés está hablando con Dios. Mientras el pueblo de Israel está diciendo: híjole, no nos gusta lo que estamos comiendo. En Egipto teníamos pez, en Egipto teníamos ajos, en Egipto teníamos pepinos. Moisés lo que hace es ir con Dios o estar con Dios, y lo que va a hacer es orar, ¿no? Y le dice: ¿por qué le has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Y no sé si alguna vez tú te has sentido así, que tienes mucha carga y que tienes una responsabilidad y que Dios te la ha dado. Probablemente ha sido hasta en tu familia, ¿no? O en la iglesia. Eso comúnmente pasa en el liderazgo, en el pastorado, pero también pasa en la familia. Cuando dices: Señor, ¿por qué me diste estos hijos? O Señor, ¿por qué me diste estos padres, estos hermanos? Y entonces Moisés está orando a Dios y se está quejando por tener tanta carga, carga por salvar, por ayudar, por guiar, y está olvidando lo principal. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Empezamos a orar con Dios, sabemos a dónde ir cuando tenemos presión, cuando tenemos dificultad, pero se nos olvida que todo lo que estamos cargando no debería de ser nuestra maleta, no debería de ser lo que yo estoy cargando, porque es lo que Dios me ha dado. Y hasta este momento, después de 1 año y 2 meses, el pueblo de Israel no ha sido alimentado por Moisés. O sea, Moisés no se puso a sembrar en el desierto, no se puso a buscar alimento en el desierto, agua en el desierto. Lo único que ha hecho Moisés es ir con Dios, orar, pedirle, regresar con el pueblo y tener la solución. Entonces, todo el argumento de Moisés sobre el peso que está sintiendo es un argumento real. Y tal vez tú te has sentido así, te digo, con tu familia, con la gente que tienes a tu alrededor que necesita del evangelio, que necesita salvación, y tú dices: Señor, ¿por qué me has dado esta gran carga? ¿Por qué me has dado a todos estos? Y la pregunta de Moisés a mí me sorprende: ¿por qué le has hecho mal a tu siervo? Y probablemente te has llegado a sentir así: ¿por qué me estás haciendo mal, Dios? ¿Por qué me estás mandando a predicar en mi trabajo? ¿Por qué me estás mandando a predicar en mi familia? Hace unos días platicaba con un taxista y él me decía: mis papás son testigos de Jehová, mi hermana
es católica, mi otra hermana es mormona y yo estoy empezando a ir a la iglesia cristiana y tengo miedo de decirles que estoy yendo a una iglesia cristiana porque sé que va a haber problemas en mi familia, porque sé que va a haber problemas, pero Dios me está llamando a hablarles. Y cuando oyes ese tipo de cuestiones, yo le decía, bueno, no viven juntos, ¿no? Y me decía, no, sí, todos vivimos juntos. Entonces, realmente en algún momento se van a dar cuenta de que está yendo a la iglesia cristiana los domingos. Y entonces viene esto, traes una gran carga, quieres compartir, pero también sientes que Dios no te está ayudando, sino que te ha hecho mal. Y entonces se te olvida lo mismo que se le estaba olvidando a Moisés. Es que no se trata de mí. La vida nunca se ha tratado de lo que yo puedo hacer, de mis capacidades. Y como muestra un botón, antes de Cristo, todo lo intentaste en tus capacidades. Todo, todo, todo. Así, cada una de las cosas que hemos hecho lo intentamos en nuestras capacidades, desde la más pequeña hasta la más grande. Y en algunas de ellas hemos logrado objetivos, pero en otras hemos fracasado. Y yo creo que son más las cosas en las que hemos fracasado queriendo o sin querer que las cosas que hemos acertado con nuestras fuerzas. ¿Y se acuerdan qué le había pasado a Moisés antes de que Dios usara su vida? Moisés ve a un hombre que está golpeando a un judío, ve a un egipcio que está golpeando a un judío y entonces, sin querer, lo mata. Y los judíos ahora, cuando él intenta corregirlos más adelante, le dicen, ¿qué? ¿Nos vas a matar como mataste al egipcio? Entonces, en sus fuerzas, él sabía que no podía, pero se le estaba olvidando. Y entonces él está diciendo, ¿por qué me has hecho mal? No he entendido que quien lleva todo y a quien le estaba llevando la carga era el que iba a solucionar. Y muchas veces así nos pasa. Estamos en presiones, en dificultades, en necesidades y empiezas a cargar, a cargar, a cargar tú, tu vida, la vida de los tuyos, el trabajo, las necesidades y debes de recordar, no se trata de mí. ¿Cómo vas en oración con Dios? ¿Le vas a entregar tus cargas o solamente vas a decirle, mira, estas son mis cargas y me estás haciendo mal? Moisés ahí se estaba equivocando, pero me encanta que Dios es bueno, porque si seguimos leyendo, vamos a seguir viendo lo que Moisés reclama. Versículo 12, ¿concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. Entonces, la carga de Moisés y la queja de Moisés es, yo los hice, yo los concebí, yo los tengo que llevar en mi seno, o sea, como recién nacidos, yo los tengo que llevar a la tierra a la cual tú juraste, ¿de dónde conseguiré yo? Y muchas veces cuando estás al frente de la iglesia, al frente de la familia, al frente de algo, tal vez esas son tus quejas con tu cansancio, ¿no? Estás cansado y te estás quejando, ¿qué planes voy a hacer? Y quiero darte mi ejemplo personal con la iglesia. Señor, o sea, yo los puse ahí, yo fui el que les dijo, reúnanse, yo fui, yo tengo que hacer los planes para que ellos obtengan lo que tú quieres que hagan. Y entonces, de repente, viene a nosotros esa queja, porque empiezas a ver dificultades o empiezas a ver necesidades, empiezas a ver carencias y dices, yo no puedo. Y si sigues esforzándote en tus fuerzas, lo único que vas a hacer va a ser terminar rompiéndote y rompiendo a la gente. Y tal vez a ustedes les ha pasado, que terminan rompiéndose y eso pasa en las familias, ¿no? Que de repente hay tantas presiones
en lo económico, en lo material, en lo sentimental, en lo anímico, que de repente con cualquier cosita uno explota, ¿no? Y a todos nos llega a pasar. Digo, nunca he estado en sus casas, más que en una, viendo la dinámica familiar, pero yo creo que a todo mundo nos pasa, que de repente estás con la familia con tanta presión y te guardas cosas que cuando explota, cualquiera de la familia puede llegar a explotar, explota y todos los demás es así de, no inventes, está mal, ¿no? Pero es la presión por pensar que tú podías cargar y tú no puedes cargar. Y Moisés está explotando y le está diciendo a Dios, a ver, ahora dime, ¿de dónde voy a conseguir yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne, ¿qué comer? Y en el versículo 14 viene el único acierto de Moisés que nosotros podemos encontrar en esta oración. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. ¿Se dan cuenta cuál es el acierto de Moisés? Está al inicio del versículo. No puedo yo solo. Y esa es la realidad de Moisés y de todos nosotros. No podemos solos. Entonces, este momento es el que nos lleva la palabra a nosotros, o es el que Dios nos lleva a nosotros. Dios nos lleva a reconocer, no puedo solo. Y cuando ya llegamos a reconocer eso, entonces Dios nos escucha y tiene misericordia de nosotros. Acompáñenme, vamos al Salmo 103, versículo 8. Entonces, ahí en tu Biblia ve Salmo 103, versículo 8. Vamos desde el verso 6. Dice, el Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Moisés está padeciendo violencia por parte del pueblo por estar escuchando todas las quejas, pero también estaba padeciendo violencia porque él creía que debía de cargar él solo. Verso 7. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Pero el verso 8. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Dios bien pudo haber dicho, voy a destruir al pueblo. Es más, Moisés, ¿sabes qué? Sí te voy a destruir a ti también. Pero Dios es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Y por eso es que tú y yo podemos acudir a Dios y que cuando hemos acudido a Él solo con quejas, ha tenido misericordia. Pero cuando tú llegas al punto donde está Moisés de no puedo yo solo, da mayor gracia, mayor misericordia, porque vamos a continuar en Números capítulo 11 y fíjate, verso 15, Moisés sigue hablando y dice, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal, ¿no? Moisés está tan desesperado que desea la muerte. Y esto es importante para nosotros, porque puede ser que en algún momento en nuestras vidas podemos estar tan desesperados que deseamos morir, ¿no? Te desesperas tanto que dices, ya no sé qué hacer con esto, ya no sé qué hacer con las cosas, ya no sé qué hacer con mi vida. Es más, deseo morir, Señor, si he hallado gracia en tus ojos. Pero ya vimos en el Salmo 103, verso 8, el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Y le tiene misericordia a Moisés y le tiene misericordia al pueblo de Israel. Porque imagínense, si con un líder que estaba caminando con Dios, el pueblo estaba así, ¿cómo serían ellos solos? Entonces, esta parte es bastante importante para nuestras vidas porque vemos a un líder que está cansado, vemos a un líder que no sabe qué hacer, vemos a un líder que está frustrado. Y puede ser que estas tres características, cansado, sin saber qué hacer y frustrado, sean características que estén definiendo algún área de nuestras vidas. Puede ser que estés cansado o cansada
de las cosas que hacen otros, de las cosas que tú haces mal, cansado, cansada de muchas dificultades. Y entonces eso te lleva a la desesperación. Pero vemos que Dios tiene cuidado de nosotros aun cuando estamos así. Y en ese momento, cuando tú llegas ya a tu casa, a tu cama, a tu cuarto, y ya dices, ya no sé ni siquiera qué hacer, tú puedes ir a Dios y decirle, Señor, no puedo yo solo. Y Dios te va a decir lo mismo que le dijo a Moisés. Vamos a ver qué habla Dios, ¿no? Porque entonces vemos ahora soluciones de parte de Dios. Ya vimos quejas de Moisés, vamos a ver soluciones de parte de Dios. Versículo 16. Entonces el Señor dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré ahí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y lo pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Respuesta de parte de Dios. Reúneme 70 varones de los ancianos de Israel. Esta parte la leemos y podemos decir, bueno, Dios le está poniendo a que arme un equipo de trabajo. De hecho, desde el Éxodo podemos recordar al suegro de Moisés diciéndole, Moisés, reúnete 70 varones. Y lo hicieron. O sea, tú y yo lo podemos encontrar, estos 70 ancianos en el Éxodo, en el capítulo 18, pero no está hablando de otros 70 o de 70 que estaban llevando los asuntos administrativos. Si había algún asunto administrativo, ya sabían a dónde llevarlo. Muy probablemente, cuando se está hablando en Números 11 de los 70 que le está pidiendo Dios, está hablando de 70 líderes espirituales, líderes que van a ser llenos del mismo espíritu de Moisés. Y cuando se habla del espíritu de Moisés, lo que estamos viendo es aquello que lo mueve, aquello que es el propósito o que lo guía y que le ha sido dado por Dios. Entonces, el proyecto que Moisés tiene de parte de Dios es llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, y estos 70 iban a ser reunidos para que pudieran compartir con él. Pero hay una característica que a mí me encanta de estos nuevos 70, ancianos de Israel. ¿Y qué quiere decir anciano cuando leemos en el Antiguo Testamento? Ya hemos visto que no solamente quiere decir persona de la tercera edad, no quiere decir, mira, ellos son de 65 y más, sino cuando la Biblia habla de los ancianos de Israel, está hablando de personas sabias, de personas instruidas, de personas que conocen la palabra y que por lo tanto van a dar un consejo de sabiduría. Estos 70 ancianos debían de conocer la dirección y la voluntad de Dios también. Pero aparte, cuando tú llegas con alguien que ya es sabio o con alguien que puede dar un consejo sabio, tú vas a poder escucharle y vas a decir, ok. Y lo que Dios le está diciendo a Moisés es, ve con gente sabia. Pregunta bíblica, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor del Señor. Entonces, está pidiéndole a Moisés gente que tema a Dios, gente que entienda que lo primero es Dios. Y Moisés ahora es llamado a reunir estos 70 ancianos y después de reunirlos, que esperen con él, porque Dios descenderá y va a hablar con Moisés y tomará de su espíritu. Cuando tú estás cansado, frustrado, fatigado, cuando tú estás frustrado, como estaba Moisés, lleno de dudas y de quejas, este consejo es genial para nosotros. ¿Por qué? Porque este consejo es,
yo tomaré, bueno, primero, ve con ancianos, ve con gente sabia, ve con gente que te va a llevar a la palabra. ¿Y cuántas veces cuando estamos en queja, en lugar de ir con gente que me va a llevar a la palabra, hago otras cosas? Entonces, si tú estás con frustración, cansancio con la familia, la iglesia, o estás en tentación o alguna dificultad, ve con ancianos, ve con gente que te puede hablar de Dios y gente que sabes que tiene el Espíritu de Dios, que tiene un propósito similar al tuyo. ¿Cuál es el propósito de toda la iglesia? Ser discípulos de Cristo, seguidores del Señor, poder escucharle y poder llegar delante de Él. Cuando tú tienes problemas en familia, probablemente hay ancianos en la iglesia que pueden ayudarte, que pueden darte un consejo con la palabra. Cuando tienes problemas con tentación, muchas veces creemos que la iglesia es un lugar donde ya nadie peca, pero no es cierto, todos estamos siendo tentados. Y por lo tanto, cuando compartimos, el Señor nos ayuda y nos guía con otros. Y es lo que Dios le está dando a Moisés. Y es lo que tal vez Dios nos está dando como iglesia. El que alguien pueda decir, no puedo solo. Y entonces hay ancianos en la iglesia, hay líderes en la iglesia que tal vez tengan ideas el cómo hacer las cosas. Y en gracia y verdad, que es nuestro caso bien particular, yo creo que Dios ha puesto ancianos y que nos ha guiado a caminar buscando juntos la dirección para llegar al lugar donde Él quiere que estemos. Entonces, esa es la parte de la respuesta de Dios a Moisés, a su oración. Sí, una queja, pero una queja que es de frente. O sea, llegó con Dios y le dijo, yo no puedo solo, ¿acaso yo voy a poder? No. Ahora vamos a la segunda respuesta, la respuesta al pueblo. Y fíjate, versículo 18. Pero al pueblo dirás, santifíquense para mañana y comerán carne, porque han llorado en oídos del Señor diciendo, ¿quién nos diera de comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. El Señor pues les dará carne y comerán. No comerán un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que les salga por las narices y la aborrezcan, por cuanto menospreciaron al Señor, que está en medio de ustedes, y lloraron delante de él diciendo, ¿para qué salimos de Egipto? Esa es la respuesta de Dios al pueblo de Israel. Y ahora cuando tú y yo lo leemos decimos, Dios, una respuesta bastante fuerte, pero no era malo lo que pedía. Querían comer algo distinto. Podían haberlo llevado en oración, no en queja. Podían haber utilizado el saber que tienen una conexión con Dios porque Dios está en medio de ellos e ir y decirle, Señor, ¿puedes proveernos? ¿Ustedes creen que Dios pueda proveerles? Me encanta porque Dios le habla a Moisés y le dice, primero le vas a decir al pueblo, santifíquense para mañana. Ese santifíquense es un prepárense, porque van a estar delante de la presencia de Dios. Ese santifíquense es como cuando llegaban las calificaciones y uno de niño sabía que iba a estar en la presencia de sus padres después de sacar 6 o 7, ¿no? Entonces ya estabas, o de haber reprobado, y podías estar frustradísimo y con mucho miedo. Pero si habías hecho las cosas bien, pues tú sabías que te iba a ir bien, ¿no? Que te iban a decir, bueno, solo una cosa tienes que hacer y le hiciste bien, pues síguele echando ganas. Y en este caso, Dios le manda a decir al pueblo, prepárense, y prepárense porque yo les voy a dar. Y van a comer carne
porque han llorado a oídos del Señor diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Fíjense en esta pregunta que descalifica a Dios, porque no están diciendo, Señor, danos por favor carne de comer, sino están haciendo una pregunta así a los dioses, al aire, porque el Dios que tengo no me puede proveer, porque el Dios que tengo me ha tratado mal. Y muchas veces pareciera que así somos nosotros. Mi Dios no me suplirá. Mi Dios no. Y por eso el vivo deseo que sufrió el pueblo de Israel al inicio lo está llevando a pensar, Dios no puede, olvidándose de todo lo que Dios ya ha hecho. Y entonces Dios les manda a decir, comerán carne, ¿no? Y les dice, y comerán no un día, ni dos, ni cinco, ni 20, sino hasta un mes. Y en el verso 20 dice algo que es tremendo. Por cuanto menospreciaron al Señor que está en medio de ustedes. Cuando tú y yo nos quejamos de las cosas que Dios nos ha dado, podemos ir y orar a Dios, Señor, ayúdame en mi debilidad, ayúdame en mi tentación. Pero cuando tú y yo decimos, no, Dios no me puede ayudar en esto, es menospreciarle. Y repito lo que estábamos viendo desde la semana pasada. Al pueblo de Israel no le faltaba nada. No le faltaba vestido, no le faltaba alimento, no le faltaba cuidado de Dios. Entonces se estaban quejando de lo que sí tenían. Y a veces nos pasa eso. Nos quejamos de las cosas que sí tenemos. Porque los vivos deseos nos dominan. Los vivos deseos hacen que nosotros perdamos de vista lo que sí tenemos. A veces pensamos que lo que no tengo va a ser mejor que lo que sí tengo, porque es lo que deseo. Pero no siempre es así. Y Dios le estaba dando lo que el pueblo necesitaba y de todas formas el pueblo estaba menospreciando a Dios. Y Dios dice, bueno, entonces los voy a alimentar como quieren. Y hasta pareciera un regalo, una recompensa, ¿no? Por haberse quejado. Pero vamos a ver qué es lo que va a pasar. Entonces, versículo 21 dice, entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Fíjate ahora la respuesta de Moisés. Moisés sigue ensimismado. Moisés sigue pensando qué es él, ¿no? O qué él va a tener que hacer. Y por eso ahora Moisés se preocupa y dice, mira, son 600,000 hombres de a pie. Y ya hemos visto que son aproximadamente 2 millones de personas. Entonces, Moisés está totalmente preocupado, está en el desierto y dice 600,000 de a pie. Y tú me dices que van a comer un mes entero carne. ¿De dónde? Y entonces habla de ovejas, bueyes, peces, y Moisés sigue preocupado por estar en sus fuerzas. Hay veces que tú y yo leemos la palabra, escuchamos la palabra, entendemos la palabra, pero cuando viene la ejecución, entonces volvemos a decirle a Dios, ¿y entonces otra vez va a ser en mis fuerzas? No voy a poder. Pero en el verso 23 vemos una nueva respuesta de Dios a Moisés. Y es una respuesta a nosotros también. A cuando tú regresas a servir o regresas a hacer las cosas y sigues pensando que Dios no te va a ayudar. Verso 23. Entonces el Señor respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y la respuesta de Dios a Moisés nos ayuda mucho. Cuando tú ya dices, híjole, mira,
yo sí creo en ti, Dios, pero ya estoy muy cansado. Ya no quiero. La pregunta de Dios para nosotros, ¿acaso en tu vida se ha cortado mi mano? ¿Acaso has visto que yo te he dejado? Y yo creo que cada uno de nosotros podemos responder perfectamente. ¿Dios te ha dejado? ¿Realmente Dios te ha abandonado? Y la respuesta es no, nunca. Y entonces sale Moisés, versículo 24, salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Señor y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Moisés vuelve a servir, vuelve a obedecer. El deseo de Moisés, ¿cuál era? ¿Se acuerdan cómo oró? Señor, ¿se ha hallado en tu gracia en tus ojos? Y después de hablar con Dios, después de entender que Dios nunca le ha fallado, ese vivo deseo que lo llevaba a la muerte es interrumpido, es muerto y se rinde ante la voluntad de Dios. Y Moisés va con el pueblo, reúne a los 70 varones y los hace estar alrededor del tabernáculo. ¿En dónde estaba el tabernáculo de reunión? En medio del campamento. Y cuando nosotros vemos, y la semana pasada hablábamos de eso, ¿no? Lo que se quemó fue un extremo del campamento, porque la gente al extremo puede estar alejada de Dios, pero la gente al centro está atenta a la voz y a la voluntad de Dios. Y entonces Moisés se lleva a estos 70 al centro, 70 que están buscando la dirección de Dios, 70 sabios ancianos que están buscando la guía de Dios. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Verso 25. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamado uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Esta parte es increíble y hermosa, porque cuando te acercas a la presencia de Dios a buscar su dirección, su voluntad, el Señor cumple lo que te ha dicho. Y cuando vas con gente sabia, con gente que ha pasado las mismas batallas que tú en lo espiritual, que tiene los mismos problemas y las mismas necesidades, pero que al igual que tú va y las rinde delante de Dios, Dios actúa. Y la forma en que actúa es como Dios le había dicho a Moisés: desciende, toma de su espíritu, de lo que movía a Moisés, y lo da a los 70 varones. ¿Qué es lo que movía a Moisés? La palabra y la dirección de Dios. Y entonces estos 70 hombres o 68 que están con él alrededor del tabernáculo comienzan a profetizar. Y hoy vamos a hablar de profecía también. Porque a veces pensamos que la profecía es eh, hablar sobre cosas futuras, pero ya hemos visto que profetizar es hablar de parte de, ¿no? El profeta es alguien que habla de parte de Dios. Y entonces, lo que va a hablar cada uno de estos 68 ancianos, más 2 que estaban en el campamento, es la palabra de Dios. Lo mismo que había estado haciendo Moisés, de parte de Dios, hablar al pueblo de Israel. Ahora estos 70 van a estar hablando de parte de Dios al pueblo de Israel. Y así es como Dios trata esta enfermedad del vivo deseo de la carne, porque la palabra mata los vivos deseos de la carne. La palabra da dirección y sabiduría. Y entonces estos 70 comienzan a hablar la palabra, comienzan a profetizar. Y si te das cuenta, al final del versículo 25 dice que no cesaron.
no cesaron de hablar la palabra. Todo el tiempo hablaban la palabra. El apóstol Pablo dice que nosotros debemos de hablar con himnos, con cantos espirituales, con la palabra. Y eso mismo es lo que el pueblo de Israel estaba recibiendo después de que estos 70 se acercaron a Dios. El Salmo 119 que veíamos el domingo hablamos un poquito del Salmo 119. Hoy vamos a hablar otro poco. Vamos a ver qué es lo que dice. Versículo 1 del Salmo 119. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fueran ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. ¿Qué le había pasado al pueblo de Israel? Era un desventurado. ¿Por qué? Porque ya no andaban en la ley de Dios, porque no guardaban sus testimonios, porque no confiaban en Dios, porque no lo conocían. Se les estaba olvidando. Y en el verso 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué ha hecho el pueblo de Israel con su queja? Pecar en contra de Dios, porque se les ha olvidado lo que Dios ha dicho. Y entonces Dios ahora pone 70 ancianos que van a estar al frente espiritualmente hablando y que van a estar profetizando, hablándoles de parte de Dios. Y entonces, verso 12, bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Ahí está, ¿no? No olvidarme de sus palabras. Verso 17. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué el salmista podía decir, mi alma está quebrantada de desear tus juicios todo el tiempo? Porque sus juicios son justos, porque Él es bueno. Alguien que está en el centro buscando la voluntad de Dios va a poder saber que lo que Dios te está dando en medio de lo que estás pasando, Dios quiere tratar contigo. Dios no te está dejando solo, Dios no te está maltratando, porque si tú piensas que Dios es un Dios que se complace en el dolor, eso es mentira. O sea, Dios no es sadomasoquista o sádico, ¿no? O sea, Dios no se va a complacer en tu dolor. Ah, mira, le está doliendo, qué bueno, ¿no? Entonces, si Dios no es sádico, por qué me está pasando esto? Probablemente no lo vamos a entender hasta que lleguemos con Él. Pero en medio de lo que tú estás pasando, puedes estar seguro de que Dios está actuando y está dándote lo que necesitas. Por eso el salmista podía estar confiado en los juicios de Dios y en su palabra. Y estos 70 van a poder hablar al pueblo de 600,000 personas de a pie, 600,000 hombres, 2 millones aproximadamente de personas, 70 hombres, hablarles de Dios todo el tiempo, sin detenerse. Cuando tú estás sintiéndote cansado y solo en tu familia,
Pídele a Dios que haya gente que le hable a tu familia de Él, que haya gente que les pueda compartir y lleva tu petición de oración a Dios, a la iglesia, para que juntos podamos caminar en ello. Entonces, ya están estos 68 más 2 que estaban en el campamento, y los 2 del campamento me encanta, porque estaban en la lista, pero no habían llegado. No se dice por qué no habían llegado, probablemente había habido un problema y no habían llegado, ¿no? Entonces, ellos pudieron haber pensado, pues ya no pude y yo creo que ya no va a pasar nada conmigo, pero en medio de donde ellos estaban, no era el lugar más espiritual, era el campamento. En el campamento todo el mundo estaba quejando por comer, ¿no? Y probablemente a ti te toca eso en tu trabajo y dices, es que al pastor pues, es fácil porque le habla puro creyente. Pero en la zona difícil en donde tú estás, en tu trabajo, con tu familia difícil, el mismo Espíritu de Dios te va a sostener para poder compartir. Y de tal forma que estos dos empiezan a profetizar. Acompáñame a primer carta a los Corintios, capítulo 14. Y vamos a ver qué es lo que hacen cuando están profetizando estos hombres. Primer carta a Corintios, capítulo 14. El apóstol Pablo va a estar hablando a la iglesia de Corinto de los dones. Y en el versículo 3 va a hablar del don de profecía. Y entonces, 1 Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para, y vienen tres cosas, edificación, exhortación y consolación. Estas tres hermosas cosas. Edificación, oikodome en griego, que es construir la casa, vamos a decirlo. Entonces, ellos estaban intentando construir al pueblo de Israel, edificarle, añadirle cosas buenas. Exhortación, muchas veces se confunde en la iglesia exhortar con regañar. Ay, es que ya me exhortaron y todo el mundo entiende, ya me regañaron. Pero la palabra exhortación es levantar, es animar. La profecía de parte de Dios era para exhortar, animar al pueblo, levantarlo. Es un pueblo pecador, es un pueblo que se está quejando. Ahora, nos toca animarles a seguir al Señor. Cuando hay gente que está arrepentida y que dice, es que yo sé que estoy mal, anímale. Vamos a seguir juntos a Dios. Vamos a caminar con el Señor. Y el tercer punto, consolación. La palabra consolación en el griego es paraklesis. ¿Se acuerdan de algo sobre el Espíritu Santo? Que Él es el Paracletos, que es el que está a nuestro lado. Entonces, la paraclesis o la consolación es estar al lado de las personas. Es poder abrazarles, poder compartir con ellas. Estos dos que estaban en el campamento entonces están en paraclesis, están consolando, compartiendo, y es a lo que tú y yo fuimos llamados. Cuando tu compañero o compañera en el trabajo, cuando tu vecino, tu vecina te empieza a contar sus problemas de divorcio, sus problemas de diferentes cosas, el Señor te ha llamado a eso, a compartirle, a profetizarle, a exhortar. O sea, entonces ya vemos estos tres puntos que Dios está haciendo con el pueblo de Israel: edificar, consolar, exhortar, a través de estos 70. Y dos lo están haciendo en un lugar que no es tan espiritual, en el campamento. No necesitas estar en la iglesia para profetizar, porque profetizar es hablar de parte de Dios. Y hoy tú y yo tenemos la palabra profética más segura. Hoy tú y yo podemos hablarles de la Biblia
pero primero necesitamos estar al centro delante de Dios, en el lugar de su presencia. Y hay veces que se nos olvida. A Moisés se le olvidó. Moisés de repente ya empezó, Señor, mátame. Pero Dios lo regresa al centro. Y puede ser que tú estés cansado. Si yo te tuviera que confesar, y creo que te lo dije la semana pasada, pero yo llevaba mes y medio, 2 meses quejándome con Dios de no sé qué voy a hacer con tu pueblo. Y de repente llega Dios hace 2 semanas y dije, Moisés pasó lo mismo que yo. O sea, Moisés ahí estaba quejándose y Dios es así de, sí, y yo le dije lo mismo que a ti. Ven a mí y apóyate en gente sabia, en gente que busque de mí. Y esta parte es importante porque en cualquier área de tu vida, en cualquier área de nuestras vidas, Dios nos llama a ir a Él, a estar en el centro, en el lugar de su presencia, y después, no importa dónde estés, no importa si hay gente que está quejándose de Dios todo el tiempo, tú profetiza, exhorta, anima, edifica, consuela. Y entonces en el verso 27 de Números 11 vamos a leer algo interesante. Corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, impídelos. Me encanta Moisés, me encanta Josué, hijo de Nun. Creo que tú y yo ya lo estudiamos, el libro de Josué. Entonces ya sabemos, hay un libro que nos habla de cómo es que Josué fue el sucesor de Moisés. Y en este momento es un joven, ayudante de Moisés, dice que era ayudante de Moisés y uno de sus jóvenes. Y en medio de su ímpetu, al escuchar que estos dos estaban afuera de lo establecido, ¿no? De esos 68 que estaban alrededor del tabernáculo, se inspira y dice, Señor, deténlos. Y aquí vemos varias cosas. Lo primero es, Moisés necesita ayuda, pero Moisés también está capacitando gente. Tú necesitas ayuda, pero también necesitas discipular gente. Gracia y Verdad tiene algo hermoso. Hemos llevado 3 años de discipulado continuo, pero ya es tiempo que cada uno de nosotros podamos discipular. Que no solamente sea el discipulado de la iglesia, sino que tú puedas compartirle a otros. ¿Y por qué? Porque Moisés va a envejecer y va a morir. Pero vemos a Josué, que fue guiado por Moisés y que va a seguir la obra con el pueblo. Y necesitamos hacerlo. Entonces, de todas formas, Josué se equivoca aquí, ¿no? Y va y le dice, Señor mío, impídelos. Verso 29. Y Moisés le respondió, ¿tienes tus celos por mí? O sea, cuidado de mí. Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que está diciendo ahora Moisés? Pues ojalá cada uno de ellos pudiera profetizar, o sea, que cada persona en el pueblo profetizara, porque entonces todos en el pueblo estarían hablando palabras de edificación, palabras de consolación, palabras de exhortación, todos estarían bien, no se estarían quejando. Y muchas veces cuando vemos algún lugar, decimos, o a alguien que está haciendo algo, decimos, esos están mal, no debe de hacerse así, ¿no? Y vamos y decimos, no, no, hay que detenerlos. No, espérate, ojalá todo el mundo tuviera ese ánimo de ir y edificar, ir y animar, ir y exhortar, ir y estar, ¿no? Entonces Jesús mismo dijo, si no están contra nosotros, está bien, o sea, que sigan. Y esta parte es importante, porque muchas veces
y creo que nosotros no lo tenemos, pero en algún momento ha llegado a surgir. Tenemos celo de algunas denominaciones o de otro tipo de iglesias y decimos, ay, no, es que ellos son distintos. Pues sí, pero si están en santidad a Dios, si realmente están hablando lo mismo que nosotros, realmente se están basando en la Biblia totalmente y confían plenamente en Dios, que lo hagan. Brincos diéramos porque todos lo hiciéramos, ¿no? Y Moisés entonces, verso 30, vuelve al campamento, él y los ancianos de Israel. Verso 31. Y vino un viento del Señor y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. O sea, eran como 60 centímetros de alto y ¿cómo se llama? 2 días a los lados, ¿no? Imagínate qué cantidad de aves. Y lo que Dios debió de haber hecho. Dios ocupa la naturaleza, porque estas aves son migratorias. Entonces, estas aves van migrando, las codornices van migrando y comúnmente cuando se cansan, descienden y descansan un tiempo. Y seguramente cuando dice aquí que vino un viento del Señor, fue un viento contrario a las aves, ¿no? Las aves iban volando en contra del viento y decidieron bajar y descansar justo en donde estaba el campamento de Israel, ¿no? Y un día de camino de un lado, un día de camino del otro. Entonces, Dios ocupa todo, ocupa la naturaleza y la pone. ¿Y cuál era la preocupación de Moisés hace unos versículos? No sé si se acuerden, en el verso 21. 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Se degollarán para ellos ovejas, bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar. Moisés pensó en ovejas, bueyes y peces, nunca en aves. Y me encanta eso, porque Dios nos demuestra que sus caminos no son nuestros caminos. O sea, la forma en cómo nosotros pensamos a veces en suplir, ni siquiera es como Dios va a suplir. Pero cuando lo llevamos a sus pies, Él hace las cosas. Porque Él lo dijo, porque Él respalda su palabra, porque Él no es hombre para que mienta. Entonces, Dios suple con aves y con un montón de aves. Y entonces, verso 32, dice que el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices, el que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Entonces, el pueblo está recibiendo por lo que se quejó. Y yo hace rato les decía, lo que Dios dijo parece hasta premio, ¿no? Parece que Dios está premiando la queja del pueblo, pero no es así. Dios le está demostrando a un pueblo lleno de queja y que desechó a Dios, que si hubieran ido a Él, que si le hubieran pedido a Él, Él es capaz de hacer todo. Él es capaz de suplir. Él no escatima. Y eso es algo bien importante para nosotros. Dios no escatima, Dios puede hacerlo. Si Dios te da algo, disfrútalo. Si Dios no te lo da, disfruta que no te lo haya dado. Porque probablemente si te lo hubiera dado, estarías mal. Entonces, lo que sí puedes hacer es pedirle, Señor, aquí estoy, ¿no? Y necesito esto, y tú lo sabes. Súpreme conforme a tus misericordias. Y esforzarte y echarle ganas.
esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús, pero descansar en que Él va a hacer su obra a su tiempo, ¿no? Es como si yo les dijera, tengo ganas de tener un hijo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? No tengo pareja, pues voy a ver con quién, con la primera persona que aparezca, ¿no? Y eso sería un error tremendo, pero lo podemos ver en miles de personas que hacen ese tipo de decisiones. Quiero tener un hijo, no, pues con la primera persona que aparezca. Y luego vienen divorcios, y luego vienen problemas, y luego viene así. Quiero satisfacción en mi vida. Y entonces lo primero que buscas es satisfacción instantánea, y viene alcohol, vienen drogas, y luego vienen problemas y vienen adicciones. Y no era así. Entonces, el pueblo de Israel ha visto el poder de Dios, pero no se queda solamente en eso. Verso 33, y viene la parte triste para el pueblo de Israel. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes de que fuera masticada, cuando la ira del Señor se encendió en el pueblo, e hirió Dios al pueblo con una plaga muy grande. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había seguido sus deseos. Había seguido un vivo deseo y se había quejado de Dios. No había ido a Dios a orar, no había ido a Dios a pedir, se había quejado de Dios, había menospreciado a Dios el pueblo de Israel. Y entonces Dios les demostró, si hubieran venido a mí, yo los hubiera suplido. Si hubieran venido a mí, yo los hubiera bendecido. Pero se quejaron, me desecharon. Vienen consecuencias de su pecado. Y debemos tener cuidado de no quejarnos y desechar a Dios, sino de orar a Dios con nuestras necesidades. Orar y llevarle nuestros problemas, nuestras cargas. Seguir nuestros vivos deseos nos va a llevar a una muerte siempre. Pero cuando seguimos su palabra, nos va a llevar a vida y a edificación. Entonces, tú y yo debemos de aprender a dejar de quejarnos tanto y menospreciar a Dios, y aprender a orar y llevarlo todo como peticiones a Él y a confiar. Verso 34. Llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataba, que traducido es tumba de los codiciosos, los que codiciaron en su corazón y menospreciaron a Dios, por cuanto ahí se sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Hataba partió el pueblo a Haserot y quedó en Haserot. Y ahí acaba el capítulo 11. ¿Qué es lo que le toca a un corazón que codicia y que no descansa en Dios y que no lleva a Dios sus necesidades? Una muerte segura. Pero un corazón que va con Dios y lleva aquellas cosas que le duelen, aquellas cosas que lo cansan, aquellas cosas que lo fatigan, y que escucha la voz del Señor, le toca ver su obra y le toca profetizar, le toca animar. La decisión está ahí. Puede ser uno que se queja o puede ser uno que se acerca. ¿De cuáles queremos ser? ¿Me acompañan a orar? Señor, el día de hoy hemos terminado el capítulo 11 del libro de Números, y podemos vernos reflejados en él. Al menos yo me veo reflejado en que muchas veces soy guiado por los vivos deseos de mi carne y que a veces ni siquiera parecen malos. Deseos de ver cosas mejores de las que tengo, o mejores de las que veo como están en mi vida. Deseos de regresar a donde me sentía tranquilo, donde me sentía seguro, donde me sentía bien. Y a veces
hasta recuerdos engañosos de mi pasado, recuerdos en donde se me olvida todo lo que estaba mal y solamente recuerdo selectivamente cosas en mí, cosas que me agradaban. Señor, ayúdanos a no ser un pueblo codicioso y a poder no quejarnos tanto, pero sí orar más, acercarnos a tu palabra para conocer tus juicios y deleitarnos en ellos, para limpiar nuestros caminos y no pecar contra ti, para deleitarnos en saber que tú eres el que nos provee, tú eres el que nos guarda, tú eres el que nos guía, tú eres el que nos sostiene y que la obra no es nuestra. Cuando traemos el peso de nuestras familias, el peso de no saber qué hacer con los matrimonios, de no saber qué hacer, Señor, con nuestra condición económica, con nuestro cuerpo, con nuestra salud. Cuando no sabemos qué hacer con nuestras tentaciones, podemos ir a ti y tú nos ayudas. Y enséñanos a rodearnos de personas sabias, de acercarnos a amistades que nos puedan guiar a ti, a tu palabra, y que podamos juntos ser llenos del mismo espíritu y hablar a todo el mundo, donde quiera que nos paremos, de aquel que nos salvó. Oramos esto en tu nombre, Cristo Jesús, y a través de ti, Dios Espíritu Santo, a ti, Dios Padre. Amén, Señor. En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.